Bueno, pues como ha dicho Jesús, yo repito, fue un placer el año pasado estar aquí y vamos a hablar de la calidad, pero en un entorno ágil. Entonces voy a ir bastante rápido porque las malas noticias es que son 95 diapositivas y las buenas noticias son que yo creo que no se van a hacer demasiado aburridas, espero, o lo intentaré. Bueno, lo primero es el punto de partida. El punto de partida es que vamos a hablar de calidad en un entorno ágil. Entonces, el primer paso para tener calidad en un entorno ágil es ser ágiles. O sea que se supone que este es el punto de partida. Mi empresa está desarrollando software fantásticamente. Ya soy un Agile Samurai. Luego este ciclo, que es un ciclo clásico de Scrum, lo controlo perfectamente y todos mis desarrolladores lo están haciendo así. Pero ahora quiero mejorar los procesos de calidad o adoptar la calidad en un modelo ágil como es este. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero, para intentar explicarlo de la mejor manera posible, hemos dividido lo que es la calidad en los diferentes roles o equipos que puede haber. Aquí, como veis, tenemos un equipo que es el de desarrollo. Hay una parte de la calidad que la ejecuta o la tiene que hacer el equipo de desarrollo y hay otro equipo que es el QA. Aunque aquí lo hemos puesto separado, en un entorno ágil los equipos, solo hay un equipo, es decir, la persona de calidad, y este es uno de los puntos más importantes o de los primeros que queríamos transmitir, la persona de calidad es un miembro más del equipo de desarrollo. No es alguien que está en un departamento o en un despacho y que es como el coco y que me va a vigilar mi trabajo, no, es un compañero que está trabajando conmigo en mi equipo. Yo soy programador, él es calidad y es una ayuda, no es el enemigo. Entonces es un mismo equipo, aunque aquí lo veamos con dos roles. La calidad dentro del equipo de desarrollo, ¿cuáles son sus funciones y sus responsabilidades? Bueno, pues aquí estamos hablando de integración continua. Yo creo que a todo el mundo le suena lo que es la integración continua. Lo que hemos querido en esta charla es hacerlo y contarlo con qué herramientas se utilizan o se deberían utilizar para montar estos entornos de integración continua. Entonces, aquí estamos viendo algunas herramientas que nos suenan a todos. Tenemos los desarrolladores ahí desarrollando como campeones que son, como Agile Samuráis. Y tenemos ese iconcito raro, como ese osito. Eso es Git. GitHub es el repositorio de control de código que nosotros recomendamos actualmente utilizar. Vamos a ver un punto luego específicamente de GitHub. Para nosotros, utilizar GitHub, y en esto yo intento ser quizás un poco radical para que se entienda bien. Utilizar un repositorio de código como GitHub es desarrollar en el siglo XXI. Utilizar un repositorio de código como CVS, Subversion o otros productos cerrados de mercado es desarrollar en el siglo XX. O sea, para nosotros no hay otra opción. Si queréis luego en las preguntas me preguntáis, criticáis esta frase tan categórica, pero para nosotros siglo XXI GitHub, siglo XX el resto de repositorios. Otras herramientas para integración continua, bueno, pues son clásicos. Jenkins es el corazón de un entorno de integración continua. Y Maven. Maven es el que hace todos los deployments y automatiza los deployments. ¿Veis ahí otro elemento extraño? Es esa pequeña ballena. Eso es Docker. Docker es el sistema, uno de los sistemas de virtualización más innovadores y también lo vamos a ver en otro punto. Pero Docker asegura que el típico error catastrófico este del desarrollador en mi PC sí funcionaba, cuando se hace la integración continua y se pasa a producción, pues en mi PC sí funciona. Eso, que es un clásico, con Docker ya no pasa. Lo vamos a explicar luego cómo Docker virtualiza los entornos para hacer que en los PCs de los desarrolladores el entorno sea exactamente el mismo que el que tienes en producción. Bueno, este es un entorno más que clásico del siglo XXI de integración continua. Insisto mucho en lo del siglo XXI
porque de verdad que CVS y Subversion no tienen nada que ver con estas herramientas. Bueno, la integración continua, ¿cuál es la función? Pues poder hacer un desarrollo y una construcción del producto integrada automática. ¿Para eso qué necesitamos? Pues una serie de pasos de calidad que tienen que estar automatizados. Uno de ellos, pues por supuesto, unit testing. Y es lo que vamos a ver ahora. Unit testing. Las pruebas unitarias, bueno, disculpad que está en inglés, pero es que todo lo contamos en inglés. Las pruebas unitarias son responsabilidad de los programadores y tienen que estar automatizadas. Hay varias herramientas. Cuando la gente piensa en pruebas unitarias siempre piensa en JUnit, STNG, etc. Estas son herramientas para Java, pero para cualquier framework tienes herramientas de pruebas unitarias. Es decir, puedes automatizar tus pruebas si estás utilizando Java, si estás utilizando PHP o Python, que son lenguajes muy utilizados en la universidad y cada vez más utilizados en las empresas. Por ejemplo, para uno de nuestros clientes, Telefónica, casi todos los productos digitales los estamos construyendo con Python. Por lo tanto, para Python también hay herramientas para hacer unit testing automático. ¿Cuál es el objetivo de las pruebas unitarias? Como son automáticas, lo lógico es que cubran al menos el 80% del código. Y esto es como un mito, porque luego las pruebas automáticas las ves en diferentes proyectos y en diferentes empresas y escasamente superan el 50%. Entonces, por decirlo otra vez de manera radical para que se entienda bien, pruebas unitarias al 50% son un coladero de errores en producción. No sirven. Las pruebas unitarias automatizadas tienen que ser superiores al 80%. Casi todo tu código tiene que estar cubierto. ¿Para eso qué tienes que hacer? Pues Test Driven Development. Esto en sí mismo es una charla, pero tienes que pensar primero en tus tests, automatizar la prueba y luego hacer el código. ¿Y eso qué requiere? Un cambio de mentalidad y de cultura en las empresas. Entonces, la calidad del software no viene de las herramientas ni de los métodos, viene de la cultura de la empresa y de la manera de pensar de los desarrolladores. Tiene que ser parte de su ADN. Si no es parte de su ADN, jamás tendrás una calidad ágil o una calidad competitiva. Bueno, pruebas unitarias, ya lo hemos visto. Pair programming es una técnica de string programming que muy pocas empresas utilizan. Si tienes una parte de tu código que es core, estás calculando los intereses o la amortización de un préstamo y es realmente el core de tu aplicación, para ese core, esa funcionalidad súper importante, haz pair programming. ¿Pair programming qué es? Pues un modelo de trabajo como muy español, ¿no? Uno programando y 8 mirando. Pues en realidad no, en realidad es uno programando, el otro está analizando con él lo que hace, luego se sustituyen y el que estaba mirando programa, puede refactorizar parte de lo que hizo el otro. O sea, pair programming tiene una serie de técnicas y métodos para hacerlo de manera efectiva. Refactorizar. Refactorizar es fundamental. De hecho, en las metodologías ágiles lo mejor es hacer prototipos rápidos, enseñar esa funcionalidad al cliente para verificar que se entendió bien y que está bien implementada y luego refactorizar. ¿Refactorizar para qué? Para tener un código mejor, un código más limpio, pero sobre todo también para meter determinadas correcciones de calidad que no se metieron al hacer el prototipo rápido. Por ejemplo, si yo hago un formulario, puedo hacer ese formulario con todos los campos, verificar con el usuario que está bien y luego, dentro de ese formulario, hacer validaciones, hacer las validaciones posteriormente. Es decir, si meten un DNI y el formato del DNI no es correcto, saco una alarma diciendo te falta la letra o el DNI no es correcto. Pero eso lo hago después del prototipo rápido. Por lo tanto, de alguna manera, refactorizar también es hacer el desarrollo del software de manera iterativa e incremental.
no solo iterativa, que es como lo hacen casi todas las empresas que creen que utilizan agilismo. El agilismo es iterativo e incremental, no solo iterativo. Bueno, aquí habíamos visto una palabra, la de clean code, todo el mundo lo entiende, código limpio, limpito y ordenadito. Lo de solid suena a solid, pero es un acrónimo. Para nosotros, de hecho, es uno de los acrónimos más importantes en la construcción del software. Todos estos palabrejos quiere decir solid. Entre ellos, por ejemplo, hay algunos que son realmente antiintuitivos, pero que cuando los usas, estos patrones te ayudan a hacer un software de muchísima mejor calidad. Por ejemplo, la I de Solid, Interface Segregation Principle, lo que te dice es que es mejor hacer muchos interfaces específicos más que interfaces genéricos. Y esto es un fallo clásico de los desarrolladores. Como los desarrolladores o ingenieros nos creemos muy listos, queremos demostrar lo listos que somos continuamente. Y para eso hacemos clases que sean súper genéricas, que cubran 200 casos. Porque soy tan listo que con la misma clase soy capaz de cubrir 200 excepciones. Pues no. Resuelve de manera concreta cada uno de esos casos y tu código será mucho más eficiente, mucho más entendible, mucho más limpio. Si haces una clase genérica que resuelve 200 casos de uso, no va a haber cristiano que luego entienda ese código y lo pueda seguir, solo tú, que eres tan inteligente que has hecho algo complejísimo. Y ahí volvemos al principio que había antes, el principio KISS. ¿Quieres calidad? Mantén las cosas simples. Bueno, métricas, por supuesto. Una vez que hemos hecho pruebas automáticas, una vez que tenemos ciertas prácticas adecuadas en nuestro código, tenemos que medirlo. Lo que no se mide no se mejora. Entonces la calidad viene de la medición. Para eso tenemos las métricas. ¿Qué herramientas utilizamos para las métricas? Pues herramientas como Sonar, como Pep8. El tema de Sonar en sí mismo pues es una formación de un par de días, es una herramienta increíble, pero por resumir, con Sonar lo que tienes al final es una serie de plugins también como CheckStyle, PMD, FindBugs, que lo que te permiten es saber si el estilo que estás utilizando en tu código sigue buenas prácticas. Por ejemplo, Sonar es el encargado de saber si una clase o un método tiene una cabecera que describa lo que hace ese método, o si cada línea de código tiene un comentario, o si la repetición de código por el copy-paste es excesiva. Es decir, una serie de reglas. Para eso, Sonar es, en nuestra opinión, una de las mejores herramientas, si no la mejor, pero todo esto se tiene que coordinar con el proceso de integración continua, es decir, tienes que poner reglas. Utilizar Sonar sin poner reglas en tu integración continua de tal manera que si una clase no tiene una cabecera descriptiva no hagas el deployment, es producir que cuando el proyecto tenga cierto estrés en tiempos, todas las buenas prácticas se tiren por la ventana. Entonces, hay que utilizar Sonar, pero integrado en el entorno de integración continua con reglas de tal manera que si una de las prácticas que quieres y que estás midiendo con Sonar no se cumpla, no hagas el deployment. Y en este sentido, queríamos comentar una de las reglas de oro del agilismo. En el agilismo la calidad no es negociable. Se puede negociar el alcance, el coste de las personas, pero la calidad no es negociable. Por eso hay que poner reglas en el entorno de integración continua que no se saltan. Si cada 2 líneas de código no hay comentarios, ese código no se hace ese deployment, aunque el consejo esté esperando el report que va a sacar la aplicación al día siguiente. No se hace el deployment. ¿Por qué? Porque la calidad no es negociable. Y cuando al día siguiente el consejo esté viendo el report, salga un bug y alguien intenta arreglarlo rápidamente y no pueda porque el código no es entendible, pues al final te van a pedir responsabilidades. La calidad nunca es negociable. Bueno, gestión de los requisitos y, por supuesto, trazabilidad. Yo creo que a estas alturas todos conocemos herramientas como Jira, pero son herramientas de ticketing que te permiten 2 cosas, tanto gestionar o dar de alta incidencias, errores que tenemos, bugs, y su resolución,
cuándo se dio de alta, cuándo se contestó, cuándo se va a tener resuelto, su criticidad. Pero también permiten gestionar requerimientos funcionales y hacer trazabilidad de esos requerimientos y dónde se han resuelto en el código. Por ejemplo, Jira ahora incluye un entorno Greenhopper o Jira Agile es el nuevo nombre, que incluye toda la gestión del proceso ágil, toda la gestión de Scrum con las historias de usuario, donde se están desarrollando o donde se implementan esas historias de usuario y los bugs que van surgiendo con nuestra aplicación y durante el desarrollo. O sea que son herramientas completas, requerimientos y bugs, no solo bugs. Reviews y code merge. Lo vamos a ver con la parte de GitHub, que es, yo creo, mucho más, es autoexplicativo casi. Pero una de las prácticas que en el entorno de desarrollo recomendamos es las reviews. Una review no es que yo chequeo mi código. Si yo chequeo mi código, tengo tendencia a los errores que he cometido desarrollándolos, no verlos. Tenemos como una especie de ceguera propia a nuestros errores. No los vemos. Y están ahí. Viene un compañero, lo ve y dice, anda, este bucle, si pasa esto, vas a entrar en un bucle infinito. Y lo ha visto en 10 minutos. ¿Por qué? Porque tú lo desarrollaste así y tu manera en la que estás pensando que va a funcionar es correcta. Entonces, reviews siempre por compañeros del equipo. Obligatorias y exhaustivas. La review no es leo en diagonal y esto está bien, venga, vamos a que entre. No, las reviews son exhaustivas. ¿Y qué revisas? Posibles problemas, necesidades de refactorización, cosas que a las herramientas automáticas se les estén pasando. Además, son una manera de coaching. Las reviews hacen coaching para que desarrolladores más senior o con buenas prácticas puedan ir enseñando a los desarrolladores más junior. Los reviews, fundamentales. Bueno, hemos visto, por lo tanto, el entorno de integración continua, pruebas automáticas, Sonar, todo esto. Eso era parte del entorno del equipo, los roles de desarrollo. Ahora vamos a ver la calidad en el QA team. O sea, que calidad no es solo en QA, la calidad empieza en los desarrolladores. Todo lo demás ya lo hemos hecho bien. Entonces, en el equipo de calidad, ¿qué tenemos? Porque hay incluso empresas que piensan que con integración automática, Agile y todo esto, el equipo de calidad no se necesita. Graso error. El equipo de calidad es fundamental, pero siempre integrado con el equipo de desarrollo, en un equipo unificado, no el señor del despacho logro que me va a auditar mi código, no, integrado en el equipo. Bueno, ¿qué tienen que hacer los señores de calidad? Pues todo lo que es test de integración, test de aceptación, etc. Algunos de ellos son automáticos y otros son manuales. En la medida de lo posible, siempre tenemos que hacer que sean automáticos. ¿Qué herramientas se pueden usar para hacerlos automáticos? Pues lo más complicado de un test automático es cuando tiene una capa, un frontal. Por ejemplo, en un proyecto web, si tienes un frontal para probar una funcionalidad, por ejemplo, si estoy contratando o estoy comprando un producto al Corte Inglés, pues en el e-commerce, en las páginas web, tengo que meter valores para ver si con determinados valores el código, la aplicación, está funcionando correctamente. ¿Cómo automatizo eso? Lo lógico es tener una persona metiendo valores y luego probando. Bueno, pues Selenium es una herramienta que te permite meter valores, meter incluso rangos de datos, automatizar todo eso y luego generar todas esas pruebas automáticamente. No solo eso. Con Selenium puedes empezar no solo hacer comportamientos funcionales o de test de aceptación, sino también de estrés. Selenium funciona en un modo matriz. Yo puedo tener varios servidores con Selenium y hacer que estén probando automáticamente como si hubiera 200 usuarios conectados, con lo que estoy probando la parte back y la parte del frontal. O sea que Selenium es una herramienta increíble que también ayuda en gran medida a hacer esas pruebas de estrés, ¿vale? Test de ejecución, pues por supuesto, JMeter, etc. Este es como el hermano pequeño al que no presentas a tus amigos. Las pruebas de estrés, recomendación. Cuanto antes las hagas, mejor.
No las hagas al final. Hazlas, si es posible, en cada sprint. Haces una funcionalidad, estresas. ¿Cómo? Poniéndote en el peor escenario. Y ahí muchas veces los requerimientos de estrés van bajando. Dices, este proyecto para que tenga éxito voy a tener 15 millones de clientes y 45 millones de productos. Haces las pruebas de estrés y el sistema empieza a no funcionar del todo bien. Bueno, en realidad 15 millones de clientes no vamos a tener 5 millones. Y vas bajando y al final terminas en 100.000 clientes. Lo pones en producción, tienes de repente una oferta de Navidad, se conectan 105.000 y se cae el sistema. Pues no. Las pruebas de estrés, requerimientos desde el principio y mantenerlos con disciplina absoluta. Y pruebas de estrés, a ser posible, en cada sprint, no para las releases. Bueno, este es el ciclo de vida de un producto. Este es el ciclo de vida de unas... Nosotros nos adaptamos, intentamos recomendar a nuestros clientes la manera de hacer las cosas, pero al final nos tenemos que adaptar a cómo lo hacen los clientes. Este es un ciclo que, si tú lo piensas, tiene todo el sentido. Es decir, tienes un kick-off, empieza el proyecto, ready for integration, con la especificación completa, código completo, aquí es que ya ha terminado el código. Ready for final integration es que ya puedo ponerlo empezar a integrar y tener los test de integración. Ready for acceptance, ya aceptación, test de aceptación, y ready for service ya lo puedo poner en producción. Tiene todo el sentido. Si luego lo ves aquí, los milestones, specification complete, code complete, ready for final integration, ready for acceptance. Y como veis, tenemos tiempos para cada uno de estos. Depende de las pruebas que haya que hacer, necesitarán más o menos tiempo. Este es un proceso de desarrollo de software correcto, pero no excelente. De hecho, nosotros, a ser posible, no recomendamos este modelo. El modelo de desarrollo de software actual es un modelo de continuous delivery. Esto no es continuous delivery. En el continuous delivery, esto y esto no existe. En realidad existe, pero están así. Porque todo o casi todo se automatiza, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bueno, por supuesto, luego viene la fase de deployment. ¿Cómo se hace el deployment? Pues el deployment también se puede y no se puede, se debe automatizar. Eso del deployment con un señor de operaciones o de sistemas que coge al final el entregable y la base de datos y la carga en producción y lo pone en el servidor de aplicaciones, eso son cosas del pasado. Eso no debe ocurrir. ¿Por qué? Porque las personas nos equivocamos y todos tenemos un mal día y no pasa nada y no puedes matar al señor que ha hecho la puesta en producción y se ha equivocado en uno de los 30 pasos que había para poner el sistema en producción. Se tiene que automatizar. ¿Cómo? Pues Jenkins, aunque lo hemos visto para el entorno de integración continua, es una herramienta increíble que puede automatizar todos estos pasos. De hecho, lo vamos a ver luego. Y por supuesto, Chef y Puppet. Chef y Puppet funcionan con recetas. Tú tienes recetas para casi todo. Para hacer bacalao al pipil, en realidad para desplegar un servidor de aplicaciones, un Tomcat, un Apache, un WebSphere, un Oracle, lo que quieras. Tienes recetas para instalarlo y también para parametrizarlo. Por lo tanto, el deployment automatizado también. Bueno, vamos a hablar de Jenkins. Jenkins es la estrella en todo esto. Jenkins es en realidad el corazón de un sistema de continuous delivery. ¿Qué es Jenkins? Jenkins puede hacer todo esto. Compilar, testear, acceptance test, quality gateways, code quality metrics, todo lo que hemos visto antes. O sea que es realmente increíble. Nuestra recomendación es utilizarlo. ¿Por qué? Bueno, Jenkins tiene un sistema, una de sus mayores ventajas es que tiene un sistema de plugins. Actualmente en Jenkins hay más de 600 plugins. Y la tendencia de uso se puede ver en Google Trends, es brutal el crecimiento que tiene. Es decir, no hay posibilidad ni remota que ninguna de las empresas de software
más grandes del mundo puedan hacer un producto cerrado que compita con Jenkins. Es imposible. Por el nivel de developers que tiene, por el nivel de plugins y por la comunidad que tiene. Y ahí, pues otra vez nos definimos. Nosotros somos una empresa que desaconseja el vendor locking y apuesta por productos open source. Bueno, ¿lenguajes que soporta? Pues ya lo veis, todos. O sea, y tienes comunidad para cada uno de ellos. ¿Plataformas? Pues casi todas. Y lo mismo, tienes comunidad soportando cada una de ellas. Problema con Jenkins, si hay IBM, los sistemas host, COBOL, pues ahí no. Ahí hay que integrar otras herramientas, como se está haciendo en el Corte Inglés, porque estás obligado, Jenkins no lo cubre, entonces hay que combinar. Que además al utilizar esas herramientas es más recomendable en vez de Jenkins utilizar otra herramienta que hable con la del host. Bueno, pues esos son casos específicos, como decía en Forrest Gump, shit happens. Si estás obligado, si estás forzado, si tienes un problema, pues lo utilizas. Pero nuestra recomendación, Jenkins. Pipelines. La típica broma de pipelines es que un pipe no es una pipa, es una tubería. Entonces, los pipelines con Jenkins y con estas herramientas puedes hacer pipelines de manera automática, con lo que puedes configurar súper sencillo tu entorno de integración continua y de continuous delivery. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo Jenkins se utiliza para hacer continuous delivery. Las best practice, bueno, no voy a seguir con Jenkins. Git. Git es otra de las estrellas. Git es un entorno de repositorio de código, pero va más allá. Es un entorno de repositorio y también de trabajo colaborativo y de diálogo y de... al final, ¿cuáles son sus principales características y su mayor ventaja? Pues que Git es distribuido, totalmente distribuido. Se pensó para que fuera distribuido. ¿Quién inventó Git? Git lo inventó Linus Torvalds como una necesidad para poder desarrollar Linux. Linux es uno de los productos software más grandes del mundo, con más desarrolladores, con mayor calidad. El kernel de Linux siempre está en el top 10 de productos de mayor calidad del mundo y está hecho por miles de desarrolladores en el mundo, cada uno en Nueva Zelanda, otro en España y otro en Australia. ¿Cómo consiguieron esto? Pues con Git. Git es un entorno de un repositorio de código para integración y para trabajo colaborativo totalmente distribuido. ¿Cómo funciona? Bueno, este es el señor Linus Torvalds. Como veis, también es muy directo. En cada charla que da lo dice. ¿Por qué? Porque si habéis utilizado CVS, a ver, a mí me parece esto excesivo, pero lo que decía era, CVS es lineal, no es rápido, no es inteligente, no hace los merge bien. Y ahí se refería, los merge no los hace de manera inteligente, ¿a qué? No es inteligente. Es estúpido, quizás es demasiado. Nosotros seguimos utilizando en algunos productos CVS, o sea que desde el respeto. Pero esto es lo que dice este señor. Al final el mercado le ha dado la razón. La adopción de GitHub es brutal y sus ventajas también. Problema o problemita con Git. Git es un entorno en el que los desarrolladores van poniendo su código y pueden trabajar de manera colaborativa, pero al ser distribuido cambia su filosofía respecto a un CVS, con lo que tu primera reacción ante Git es no usarlo. Si tú eres un experto de CVS o de Subversion, no te va a gustar Git. De hecho, en nuestra empresa, justo los más frikis y los que mejor utilizaban CVS fueron los más reacios a utilizar o pasarse a Git. ¿Qué ocurre? Que una vez que te acostumbras, porque sí que es muy diferente, ves todas las ventajas de Git. Personalmente, para mí, la mayor ventaja, lo vamos a ver ahora. ¿Cómo funciona GitHub? GitHub lo que hace es promover el uso y la creación de branch, de ramas. En el desarrollo de código, estoy hablando de productos digitales complejos, productos como los que estamos creando para nuestros clientes que se comercializan en todo el mundo. En un producto complejo tienes
ese producto software desarrollado, pero además tienes versiones que algunos clientes tienen, que tienes que seguir manteniendo esas versiones. Y hay otros clientes que tienen otras versiones. Y pueden surgir errores en esta versión que no son aplicables a la versión 2.0, porque ese código se cambió en esa versión. Por lo tanto, tienes que hacer un correctivo a esta versión, a este código, porque algunos clientes lo siguen teniendo y lo estás manteniendo. Con lo que el tema en un CVS o en un Subversion, en un sistema lineal, se complica muchísimo. En un sistema como JIT se aboga a hacer branch. De hecho, todos son branch. Si yo estoy haciendo una funcionalidad, la hago mediante una rama. Y una rama tiene el código completo, todo el código, y no pasa nada. GitHub es tan inteligente que cuando luego hagas el merge, te lo va a hacer casi perfectamente. Lo vas a tener que supervisar un poco, pero te lo va a clavar. Entonces, cada desarrollador, la manera óptima de utilizar Git es tener tantos branches como desarrolladores tengo, sin miedo. ¿Cómo funciona al final GitHub? Bueno, Git, perdón. Git es el programa, la aplicación que permite integrar las ramas, los repositorios de código, etc. Y GitHub es Git Cloud, es decir, es Git en servidores on the cloud. ¿Vale? Que hay confusión a veces. Git es la aplicación, GitHub es un entorno cloud para trabajar de manera distribuida. Bueno, ¿cómo funciona Git? Insisto, Git, repositorio del código siglo XXI, los anteriores siglo XX. Git tiene dos ramas principales, la de Develop y la Master. La Master es de la que siempre todas las releases, todo lo que se ponga en producción va a venir de la Master. Y la Develop es pues, en la que estoy desarrollando, lógicamente. Entonces, estas son las ramas principales. ¿Qué ocurre? Que yo voy trabajando en la de desarrollo y en cualquier momento puedo hacer un merge con la Master. ¿Por qué? Porque ya esto que he estado desarrollando, que ha estado desarrollando mi equipo, quiero ponerlo en producción. Entonces, hago el merge con la Master y a partir de aquí, la rama de desarrollo y la rama de Master tienen el mismo código, están sincronizadas. Y esto lo puedo hacer tantas veces como quiera. Estas son las ramas principales. Nosotros nos hemos encontrado casos en los que solo tienes una rama Master con GitHub. No lo recomendamos. Si solo tienes una rama Master, en cuanto tengas releases, versiones, etcétera, no va a funcionar correctamente. Siempre Develop y Master. Luego, ¿qué tienes? Supporting Branch. Los tienes en la de desarrollo, lo que tienes es cada funcionalidad se desarrolla en una rama accesoria a desarrollo. Por lo tanto, si yo aquí quiero añadir una funcionalidad, hago una rama, me permite a mí trabajar sin que el resto de mis compañeros me moleste, porque aunque estén en otra rama haciendo otra cosa, yo tengo el código para mí, nadie me va a molestar, y cuando decido hacer el merge, Git lo hace con suficiente inteligencia como para que no haya problemas. Y lo mismo le pasa a otros desarrolladores. Lo mismo ocurre con los hotfixes. Si yo tengo un hotfix o un error crítico, tengo que hacer un merge inmediatamente en la rama Develop y en la rama Master, porque es crítico. Y ahí explico el tema de versiones. En las versiones, o sea, en los números de la versión, uno es Major Version, 2, por ejemplo, punto 1, esto es un bug fix, el tercer dígito. Cada empresa esto lo gestiona como quiere, pero esto es una buena recomendación. Entonces, si yo hago un bug fix, un hotfix, lo hago en merge a la de desarrollo y a la de master y ya están sincronizados y sin ese error. En base a esto, ¿cuál es un dibujo claro y recomendado de uso de GitHub? Pues esto, parece un poco lioso y lo es, pero no lo es. Bueno, aquí tienes la rama de desarrollo, tienes la rama master, en la rama de desarrollo vas haciendo el evolutivo y cada vez que haces una release tagueas tu versión. Ahí tengo una release 0.1, 0.2 y aquí tengo una 1.0 que es una major release. Como veis en la 1.0 el equipo
En la de desarrollo va añadiendo nuevas funcionalidades a las versiones. Estoy añadiendo funcionalidades, luego trabajo en la de desarrollo, porque esa es la estable, la que está en producción, la que están usando los clientes. Y este es mi evolutivo. Voy añadiendo funcionalidades, tantas como desarrollos tengo o incluso desarrolladores. Yo como desarrollador puedo estar añadiendo 3 funcionalidades y puedo tener 3 ramas. De hecho, debería tener 3 ramas. Tantas como funcionalidades estoy añadiendo, para que no se molesten unas a otras. En cualquier momento hago un merge y cuando quiero hacer una nueva release, major release, sincronizo todo. Y al final sincronizo todo en develop y en master tagueo. A partir de aquí están sincronizados y puedo seguir haciendo evolutivo y haciendo correctivo en lo que tienen en producción, ¿vale? Todo esto de manera distribuida. Además, como decía, GitHub es un entorno de comunicación. En GitHub puedes hacer un pull request. Un pull request lo puede hacer gente de tu empresa o gente abierta. Nosotros hacemos productos open source y tenemos developers que no son de nuestra compañía. Aquí, en un pull request, notificas por email, por chat, tienes una conversación, se discute y al final ese pull request se sube esa funcionalidad o se añade. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que es la documentación de esa funcionalidad. Si quieres ver ese código y por qué se añadió, vas a todo el diálogo que hubo en el pull request y ya está documentado. De verdad, no puedo insistir más. GitHub es una herramienta increíble. Al principio da miedo, pero tiene muchísimas ventajas. La principal, en CVS, cada vez que tienes que hacer un paso a producción y hacer un merge del código que estás desarrollando con el de producción, te da pánico. Porque parece que se va a caer, que lo vas a tener que supervisar, que el copy-paste, y lo mismo en Subversion o en otras herramientas. En GitHub, como estás haciendo merge continuamente, no tienes ningún miedo a los pases en producción y release. De hecho, te acostumbras a hacerlos. Y el añadir funcionalidades de manera ágil es el futuro del desarrollo de software. En una empresa que desarrolle software bien, cada programador tiene que hacer al menos 30 commits diarios, 30 deployments. Nada en integración continua, uno por la noche, de eso nada. 30 o 40 cada día. Pues eso es GitHub. ¿Lo hacemos al final? ¿Te importa? Voy a contar rápidamente lo que es Continuous Delivery. Ya sé que me he comido el tiempo, me voy a comer 5 minutos más. Continuous Delivery, las metodologías ágiles tienen uno de sus principios. El primero es poder desarrollar software de manera que todo lo que hagamos sea entregable, se pueda poner en producción. Con el esquema que hemos visto antes de un cliente en el que teníamos code complete, freeze, acceptan, todo esto, el código que estábamos desarrollando no era entregable. Para eso surgió todo el tema de Continuous Delivery. Estos señores son unos de los creadores de Lean o uno de los... La pregunta que hay que hacer en tu empresa, en todas las empresas es: si yo en una aplicación quiero cambiar solo una línea de código, solo una, quiero cambiar el color de un icono en una aplicación, ¿cuánto tiempo me llevaría ponerlo en producción? ¿Horas, días o semanas? Según te vayas a semanas, tienes que replantearte la manera en la que estás desarrollando software. Para eso está Continuous Delivery. Continuous Delivery hace que todo esté absolutamente automatizado, de tal manera que cuando yo hago un commit o un merge en GitHub, tengo disponible inmediatamente eso para ponerlo en producción si quiero. Y además la producción está automatizada. Bueno, ¿por qué? Pues estas son algunas de las empresas que hacen Continuous Delivery, las mejores del mundo y las que realmente están comiéndose el mercado. Aquí hay otra serie de ventajas. No hay que confundir Continuous Delivery con Continuous Deployment. Continuous Deployment indica que el deployment está automatizado, pero Continuous Delivery va desde desarrollo iterativo incremental, integración continua, Continuous Deployment, y eso te da Continuous Delivery, todo automatizado. Bueno, aquí lo vemos utilizando las herramientas que he explicado antes y aquí lo vemos en un entorno virtual. Podemos hacer Continuous
deployment y delivery con Jenkins, con Maven, con JUnit, con Chef para el deployment, etc. Y además ponerlo on-premise, es decir, en mi empresa, cloud, o en sistemas virtualizados. Y ahí es donde entra Docker y Vagrant. ¿Alguno le suena lo que es Docker o Vagrant? Fenomenal. Hay esperanza. Bueno, Continuous Delivery con Jenkins. Como he dicho antes, Jenkins puede hacer todo. Desde integración continua hasta automatización, como con sus plugins. Por ejemplo, aquí, para todo lo que es Release Builds, tienes Nexus. Nexus como un plugin de Jenkins. Por lo tanto, al final, Jenkins con sus pipelines hace hasta los acceptance tests y hasta ya deploy to production environment con Chef o con Puppet. Bueno, si hay alguna regla en las herramientas es que las vas a tener que cambiar en el futuro. Utilizar Jenkins, pero estar siempre al tanto de qué sale. DevOps. Según mi reloj, llevo 33 minutos. Pero bueno, el mundo de DevOps incluye en los mismos equipos no solo tener a los desarrolladores y a calidad, sino también a la gente de operaciones y de sistemas. Eso es DevOps. Entonces, si queréis hacer DevOps en vuestra empresa y Recursos Humanos pone una solicitud de se necesita gente experta en DevOps, eso no es DevOps. No hay gente experta en DevOps. DevOps es desarrolladores y gentes de sistemas trabajando en el mismo equipo. Este es Continuous Delivery en un entorno clásico. Desarrollo, integración, release. Esto es DevOps. Desarrollo, integración y release continuo cada semana en el mismo equipo. Y el equipo se responsabiliza de todo, del desarrollo y la puesta en producción. Y por fin containers. Containers no lo voy a explicar porque me van a matar, pero os aconsejo que veáis Dockers y que a su vez veáis Vagrant. Docker no tiene nada que ver con VMware o con el resto de virtualizaciones. No tiene el hypervisor, es súper ligero. Nosotros en todos los entornos de desarrollo desarrollamos. Nuestros desarrolladores tienen Docker imitando el entorno de producción y el deployment con Docker se hace automáticamente. Esto es un deployment hecho con Docker. Tú compilas, haces lo que quieras aquí y luego a la máquina Docker que está en el sistema en producción lo hace todo automáticamente con espejos. Es exactamente lo mismo y no interviene ninguna persona. ¿Vale? Y con esto, bueno, no me extiendo más, aunque podría estar otra hora fácilmente. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hacéis vosotros cuando no podéis empezar desde cero? Cuando os encontráis con muchos sistemas que hay que integrarse con ellos y evolucionar en otros componentes para crear un nuevo front, una nueva pieza. Sí, sí, totalmente. Esa es la realidad de un desarrollador y de una empresa de desarrollo. La única opción es adaptarte. Te tienes que adaptar al entorno en el que estás, si es un cliente o si es un desarrollo ya hecho, pero aunque te tienes que adaptar, no te tienes que resignar. Lo que tienes que intentar es mejorar ese entorno hacia este modelo. ¿Cómo? Con pequeños pasos y dentro de tu ámbito de actuación. Eso de qué mal estoy, es que mi jefe es tonto y no me entiende o cosas así, eso nunca es cierto. Siempre puedes hacer que tu jefe o que la otra empresa te entienda. Es un tema de responsabilidad tuya. Trabaja, haz prototipos que demuestren que esto funciona mejor, haz charlas, haz formaciones y al final intenta cambiarlo. El problema nunca es externo a uno mismo, siempre es interno. ¿Alguna pregunta más? Genial, pues muchas gracias.